La última vez vimos Ismah Moshe, ¿no? La última vez dijimos que Arvit de Shabbat se trata en Dios, es decir, que es la fuente de la santidad de Shabbat. Después en Shahrit ya estamos ahorita en la Torah misma. Y en Minha vamos a ver el pueblo de Israel, ¿no? Después dijimos que es el triángulo que vamos a formar. Entonces, la última vez lo que vimos es el texto Ismah Moshe Matenat Helko. Okay, explicamos quién era Moshe, por qué es el esclavo, okay, todo eso. Y ahora vamos a ver lo que dice aquí al final. Entonces vamos a leerlo solamente. Ismah Moshe Matenat Helko, que Eved Neiman karata lo. כלתפארת בראשו נתת בעומדו לפניך על הר סיני שני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת. Hasta aquí vimos y ahorita la frase que relaciona o que conecta entre esos dos párrafos וכן כתוב בתורתך, y así está escrito en tu Torah. Y ahorita va a citar la Torah, ¿no? Un versículo de la Torah que dice ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. Entonces vamos a explicar ese texto. Y después hay un texto rabínico que está como interpretando un poquito el mismo texto. Primero trae la fuente de la Torah y después lo va a interpretar. La segunda parte es la interpretación de ese texto. Entonces vamos a tratar de estudiarlo y después vamos a ver el texto como interpreta, ¿ok? Entonces dice, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Es decir, ya recuerda que dijimos que hay dos verbos que está escrito con respecto a Shabbat. En las primeras tablas de la ley está escrito Zachor et Yom Shabbat, es decir, recordar el día de Shabbat. Y en las segundas tablas de la ley está escrito Shamor et Yom Shabbat, cuidar el día de Shabbat. Y Hachamim dicen Shamor ve Zachor ve Dibur Ehad, lo decimos en el Hadodí, ¿no? ¿Qué significa? Decimos que supuestamente Shamor ve Zachor fueron dichos en la misma palabra, es difícil entenderlo. Es decir, porque se cambia, ¿no? En la primera tabla, la primera vez de los 10 mandamientos, la segunda vez que había solamente una vez que fue entregado los 10 mandamientos, pero sabemos que Moshe hizo unas modificaciones. Una de las modificaciones es esta, ¿no? Que cambió las palabras. Pero Hachamim dicen, Zachor ve-Shamor be-Dibur Ehad. Por eso aprendemos 2 velas en Shabbat, ¿no? Es decir, 2 velas, uno para cuidar, uno para recordar. Entonces hay unos 2 mitzvot en Shabbat. Por eso en Shabbat nosotros tenemos una ley interesante que no existe ninguna ley, y es que tomamos en cuenta la intención de uno. En hebreo se llama Mlechet Mahshevet. ¿Qué significa? Cuando, por ejemplo, estamos hablando ley monetaria, estamos viendo resultados, no estamos pensando ahorita lo que él piensa, lo que piensa. Pero son resultados, se rompió el objeto, hay que pagar. Pero cuando estamos hablando en Shabbat tomamos en cuenta mucho la intención de uno. Entonces, si él sabía, no sabía, si él tenía la intención de hacerlo, no tiene la intención de hacerlo. Todas esas cosas, ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo sencillo. Si uno entra a la casa, abrió la puerta y rompió un vaso, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el segundo tiene que cuidarse. Obviamente, si lo puse el vaso al piso, él no tiene que pagar porque el vaso nunca está al piso. Pero si uno va en la cocina y siempre hay ahí cosas y él rompió, según la ley tiene que pagar. En Shabbat, por ejemplo, uno entró al baño y sin querer prendió la luz por costumbre. Entonces, ¿cometió una prohibición? No cometió una prohibición, pero prendió la luz. ¿Por qué? Porque allá no había ninguna conexión entre la intención y la acción. ¿Okay? Es decir, que la acción en sí no tiene significado en ese caso. Aunque hay luz. ¿Y qué se hace ahí? ¿Se apaga? No. Ahora, si se apaga ya hay intención. Okay. Déjalo prender. Ahora, entonces decir que en ese caso, ese se llama en hebreo mitasek. ¿Qué significa mitasek? Es que como se ocupa de paso. Muchas veces pasa eso en Shabbat. Entonces quiere decir que en Shabbat nosotros tenemos la ley que hace falta una combinación de intención con lo que estamos haciendo. Eso es lo que dice aquí, Zachor ve-Shamor. Y vamos a explicar por qué más adelante.
Zahor Veshamor. ¿Qué significa? Tenemos el cuidar el día de Shabbat, pero también siempre tenemos que recordar que hoy es día de Shabbat. Es decir, conscientemente lo que estamos haciendo en Shabbat. Pero aquí trajo el versículo que dice, Veshameru Bnei Israel et ha-Shabbat. Ahora dice que el pueblo de Israel va a cuidar el día de Shabbat, ¿para qué? Para convertir el día de Shabbat como el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Berit Olam, es decir, un pacto eterno. ¿Qué significa Berit Olam? Que va a decir aquí cómo nosotros podemos convertir el día de Shabbat como un pacto entre Dios y nosotros. ¿Qué tiene que ver? Entonces nosotros sabemos que hay tres elementos, llamamos, en el judaísmo que se llaman pacto. Uno es Brit Milá, ¿no? La circuncisión. El otro es los tefilín. Y los terceros es Shabbat. Las tres cosas que tenemos en el judaísmo que se llaman pacto. Y cada uno representa otra cosa. Es exactamente lo que estamos hablando de los tefilot, ¿no? Tenemos la Milá, tenemos los tefilín y tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos Shabbat. La Milá, si la circuncisión representa la parte del pueblo de Israel, los tefilín representa la Torah de Israel y Shabbat representa a Dios. Me va a explicar por qué. La Milá obviamente se puede entender porque es algo en el cuerpo judío, entonces ya es un pacto del pueblo de Israel. Tefilín, está escrito, tefilín es la forma como nosotros manifestamos la Torah de Dios en el mundo. Es el concepto de los tefilín, ¿no? Por eso dice la Torah, Vera'u kol ame, no la Torah, una profecía. Dice, Vera'u kol ame haaretz, ki shem Hashem nikra alecha, ve'yare'u mimeka. Es decir, las naciones van a ver como el nombre de Dios está sobre ti y temerán de ti. ¿Qué significa? Dice, Jajamim es de los tefilín. ¿Qué significa los tefilín? Porque los tefilín allá representan lo que nosotros pensamos, ¿no? El pensamiento y el sentimiento, lo que nosotros mostramos según la Torah. ¿Okay? Por eso los tefilín representan la Torah como la conducta humana. Y Shabbat, que es lo que estamos hablando aquí, es el pacto eterno entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en Shabbat nosotros decimos, Jajamim llaman al día de Shabbat el día de la fe. Sí le llaman el día de Shabbat. Aquí el Zohar siempre le llama así. Es decir, que se llama la cabaña de la fe. ¿Okay? ¿Qué significa? Está hablando que Shabbat representa la fe en Dios. ¿Por qué? Porque Shabbat, nosotros creemos que Dios es el creador del mundo, por eso hacemos Shabbat, ¿no? Y entonces, si creemos que Dios es el creador del mundo, tenemos fe en Dios. Por eso antiguamente, uno que no cuidaba Shabbat, Jajamim lo trataban como un gentil. ¿Por qué? Porque entendían, uno que no cuida Shabbat es decir que no cree en Dios. Hoy en día no es así, porque hoy en día ya la gente no entiende la importancia de Shabbat. Entonces mucha gente, aunque cuida Shabbat, que cuida Kashrut y va a Tefilá y hace todo vida judía, pero no cuida Shabbat. Entonces hoy en día no lo vemos así, en una forma tan extrema. Entonces, pero lo que dice aquí es que Shabbat representa la fe en Dios. ¿Ok? Ahora, él agrega aquí el versículo dice así, Benim uven Bnei Israel oti leolam. Es decir, ese pacto de Shabbat es un pacto muy, llamamos, íntimo, un pacto muy especial entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Qué significa? Aunque va a adelantar poquito, porque lo va a decir en el párrafo que viene, ¿no? Pero voy a adelantar poquito. Él dice aquí que hay un pacto. Vamos a entender primero al final y después voy a explicar. Dice, así que porque Dios creó el mundo durante 6 días y después el séptimo día Él descansó. ¿Ok? Dejó de trabajar. Por eso dice que hay un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces uno pregunta, ¿qué tiene que ver? Si el versículo no se entiende. ¿Qué dice Dios? Beni uven Bnei Israel oti leolam. Es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel eternamente. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo durante 6 días y el séptimo... Es decir, eso no contesta la pregunta.
Entonces, la idea es que vamos a entenderlo, por qué Shabbat se convirtió en el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Porque Shabbat nos enseña cuál es la esencia de la vida judía. Si la esencia de la vida judía es Shabbat. Por eso nosotros cantamos en una canción de Shabbat que decimos Me'en Olam Haba Yom Shabbat Menuha, ¿no? Es una canción famosa que dice, igual como el día de Shabbat, es decir, el concepto del mundo venidero es el Shabbat. ¿Por qué? Entonces vamos a explicarlo. El día de Shabbat, por eso nosotros decimos Shabbat Shalom. El único día que nosotros decimos Shabbat Shalom es el Shabbat, ¿no? Sí, obviamente que no decimos el domingo Shabbat Shalom, pero digo que el domingo no decimos Yom Rishon Shalom. Si no tenemos la palabra Shalom, nosotros saludamos Shalom Shalom, pero no decimos el día especial. Solamente en Shabbat se viene con la palabra Shalom. Shabbat Shalom. ¿Por qué? Porque solamente ni en Yom Tov lo hacemos. Yom Tov decimos Hag Sameach. Que Yom Tov, es decir, el día de fiesta, es un día que resalta otro punto. No es la palabra Shalom, sino resalta la palabra Simha, alegría, es otra cosa. Pero Shabbat nos enseña la palabra Shalom. Y la palabra Shalom en el judaísmo significa el equilibrio espiritual internamente de cada uno de nosotros. Es la palabra Shalom, ¿no? Entonces, ¿es lo equilibrio espiritual? Sí, es la palabra. Explicamos una vez la palabra Shalom, ¿no? ¿Nunca? ¿No explicamos en Birkat Kohanim? Birkat Kohanim, creo que sí. Paz, ¿no? Pero vamos a explicarlo así que rápidamente. Jajamim dicen qué significa la palabra. ¿No? ¿Qué significa la palabra? El equilibrio espiritual internamente de cada uno. Es a nivel personal, pero a nivel colectivo también. Existe la palabra paz, shalom, es decir, mundialmente también. Es un equilibrio entre las naciones. ¿Qué significa la palabra shalom? Explicamos que nosotros decimos que los Talmidei Jajamim, los alumnos de la Torah, aumentan la paz en el mundo. Entonces preguntan Jajamim, dice, ¿cómo puede ser que aumentan si nosotros solamente lo que vemos son discusiones? Es decir, si uno estudia, no de hoy, si uno estudia las fuentes rabínicas hace 2400 años hasta hoy, ven que hay discusiones, ¿no? Entre Bet Hillel, Bet Shammai, es decir, hay discusiones entre uno y el otro. Entonces, ¿qué significa que está ahorita aumentando la paz si solamente hay discusiones? Entonces explican nuestros sabios, dicen, no, la palabra paz no quiere decir tranquilidad, sino paz significa verdad. Es el sinónimo. El sinónimo de la paz es verdad. Y entonces lo que dice que también Jajamim aumentan la paz, significa que aumentan la verdad. ¿Cómo aumentamos la verdad? Por medio de tener dos opiniones. Cuando hay discusión con buena intención, entonces lo que hacemos es que Encontrar la verdad. exactamente, encontramos la verdad. ¿Por qué? O que yo te voy a dar la razón, o que juntos vamos a formar una tercera opinión, ¿no? Entonces la palabra paz, shalom. ¿Dónde encontrar? Entonces ese es el equilibrio, la verdad, el equilibrio del ser humano. ¿Por qué en Shabbat nosotros llegamos a ese equilibrio? Porque en Shabbat quitamos todas las máscaras. ¿Qué significa que quitamos todas las máscaras? En toda la semana cada uno se viste diferente porque tiene otro trabajo, cada uno tiene otro horario, cada uno tiene otro oficio, etcétera, etcétera. Y son, llamamos disfraz de la vida que nosotros vivimos, cada uno como vive. El día de Shabbat, como nos desconectamos de la parte, llamamos de la parte, ¿De trabajo? sí, de trabajo, ¿no? Laboral. Laboral. Entonces, como ya dejamos todo eso, lo que hacemos en Shabbat, todos somos iguales. ¿Qué significa? Quitamos las máscaras y verdaderamente lo que nosotros presentamos en Shabbat es nuestra parte verdadera, esencial de nuestra personalidad, esta parte espiritual. Todo lo demás son disfraz de la semana, que es normal, cada uno tiene su trabajo. Pero en día de Shabbat lo que nosotros presentamos es lo que somos verdaderamente. Entonces, el día de Shabbat, como nos ocupamos de la parte espiritual por medio de la comunidad, comida, familia, etcétera, etcétera, tefilá, todo eso, entonces llegamos a un equilibrio espiritual. Si uno utiliza el Shabbat correctamente, entonces lo que llega a un equilibrio espiritual, ¿ok? Entonces por eso se llama Shabbat Shalom, si lo que deseamos uno al otro, que por medio de ese Shabbat lograremos la paz interna, que es a través del equilibrio espiritual. Ahorita, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos estudiando? Porque dice aquí el versículo Beni Uven Bene Israel.
Shabbat es una mitzvah, un día, que fue asignado únicamente al pueblo de Israel, no a las otras naciones. ¿Ok? Es decir, si las naciones quieren ahorita cuidar Shabbat, no pueden. Y uno pregunta por qué. Entonces aquí explica. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ¿Qué dice? Que los 6 días lo que hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó, ¿no? Porque el versículo tiene que especificarme diciendo, porque 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué no dijo que shesh yamim asa Hashem et ha'olam? Es el mundo. Y nunca utiliza la palabra mundo. Si ustedes dan cuenta, nosotros lo utilizamos, pero verdaderamente en la Torah casi nunca está utilizando la palabra olam. Entonces, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No utiliza Bereshit bara Elohim et haolam, que es una palabra más correcta, dice supuestamente, porque Dios no creó solamente los cielos y la tierra. Él creó también los animales, creó árboles, creó frutas, creó ser humano. ¿Por qué dice Hashamayim ve'et haaretz? ¿Ah? Y todo lo que viste en él. Todo. Entonces, ¿por qué Dios dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz? Y después lo que van a decir lo que fue el orden, primero cielos y tierra, vamos a suponer. Pero cuando termina la Torah, es decir, ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי במקום מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת במקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Es el versículo que nosotros decimos, ויחולו, siempre, que allá no dice nada prácticamente, ni de tierra, ni cielos, ni de tierra. Pero aquí la Torah, la tefilá, cuando trae ese versículo, dice, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. Por eso, ese día se convirtió en el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver? Entonces vamos a entenderlo. Cuando dice aquí que Dios creó los cielos y la tierra, porque es el trabajo del ser humano en el mundo. El trabajo del ser humano en el mundo, y después llevamos 20 generaciones del mundo, es decir, de Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham. Después Dios resumió todo en un pueblo, y es unir entre cielo y tierra. Es el trabajo nuestro. Es decir, el trabajo nosotros en el mundo es tener cielos, tener tierra y vivir entre los dos. Por eso Jajamim dice en el Midrash que dice que Adán, el primer Adán que Dios lo creó, su cabeza llegó hasta los cielos, que él tapaba el sol, ¿no? ¿Conocen ese Midrash? Entonces, ¿qué significa esto? No parece que Adán era tan alto. La idea es que Adán tenía esa capacidad de unir cielos con tierra. ¿Qué significa unir cielos con tierra? Es llevar a cabo y a la práctica las ideas de Dios en la vida real, es decir, en la tierra. O sea, unir la parte humana del cuerpo con la parte espiritual. Sí. Es decir, el ser humano es cuerpo y alma, en el mundo son ideas con acción, ¿no? Dice Jajamim, solamente el pueblo que tiene los 613 preceptos puede aprovechar del día de Shabbat adecuadamente. ¿Por qué? Porque el entrenamiento que nosotros tenemos durante los 6 días nos preparan cómo aprovechar del día de Shabbat. Pero si uno no tiene entrenamiento en los 6 días, entonces no puede llegar a aprovechar del día de Shabbat. Por eso dice aquí, ¿por qué el Shabbat es un pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Porque 6 días Dios creó el mundo y lo que Él hizo, que nos dio, es llamamos unir entre cielos y tierra, para que el séptimo día lo que podemos hacer, Shabbat ve'hi nafesh. El día Shabbat ya una persona puede ya descansar, significa ya otra vez recargar las pilas y aprovechar de todo que ha preparado durante la semana. No sé si me explico bien. Pero yo lo voy a explicarlo muy sencillamente. Lo explicamos una vez, pero ¿por qué eso no aplica a las naciones? Porque lamentablemente lo que vemos es que las naciones trataron de
copiar el día de Shabbat. Tenemos el viernes para los musulmanes y tenemos domingo para los cristianos, ¿no? Entonces, viernes todos los musulmanes van a la mezquita y el domingo tienen que ir a la iglesia, ¿no? Entonces uno dice, entonces, ¿por qué hay problema que el día de Shabbat no se aplicaba a todo el mundo? La respuesta es muy sencilla, porque la realidad nos dice que no funciona. ¿Por qué? Si nosotros el día de Shabbat lo que hacemos es una ocupación espiritual a nivel social, a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel de comida, a nivel de tefilot, a nivel de clases, a nivel de todo. Es decir, todo el día de Shabbat nos ocupamos de cosas espirituales. Espirituales no significa solamente tefilot. Espiritual es una reunión familiar, una reunión de amistad, invitando amigos, vamos a la tefilá también, comemos comida especial. Es decir, todo lo que hacemos en Shabbat es una alimentación espiritual. En cambio, las otras naciones, las otras religiones grandes, el día domingo o el día viernes es una alimentación material. Porque el día viernes para los musulmanes son días como pelear y como lanzar piedras, no sé qué. Y el día domingo para los cristianos es un día de rumba. Puede ser en familia, pero es de rumba. Es decir, ya sabemos que la zona T está reventada, ya sabemos que las discotecas están reventadas, ya sabemos que hay lamentablemente accidentes, y ya hay personas vomitando en la calle. No digo que todo el mundo es así, pero vemos que lo que tratan de ofrecer al mundo no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ellos tomaron ese día como día feriado, como un día de vacaciones. Es un error. El día de Shabbat, aunque está escrito Shabbat Vainafash, pero no quiere decir que es un día de descanso del trabajo. Una persona dice, yo toda la semana trabajo. Shabbat me gusta dormir. Entonces, ¿qué? Shabbat es un día de descanso de la semana, ¿no? Al revés. Día de semana uno trabaja, está muy bien, pero Shabbat hay que aprovecharlo. Porque Shabbat no es un día de descanso de la semana. Shabbat es un día de recarga para la semana. ¿Cómo? A nivel espiritual. Entonces, lo que hacen las naciones, lamentablemente, lo interpretan de una forma equivocada. Por eso dice Dios, ese día de Shabbat es un pacto, un día de pacto único, individual entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Ok? Es lo que dice acá. Esta aquí es la fuente, llamamos de la Torah. Ahorita va a dar la interpretación rabínica a ese texto, pero ya lo explicamos más o menos todo, ahorita podemos entenderlo mejor. Y dice, Velo netato Adonai Elohenu legoyei ha'aratzot. Si no entregaste ese día de Shabbat a las naciones de la tierra. Velo inhalto malkenu le'ovde elilim. Y tampoco heredaste este día. ¿A quién? A los idólatras. No solamente esto, Gam bimnuhato lo ishkenu agilim. En ese día de Shabbat, un gentil no puede descansar, no puede cumplir Shabbat. Recuerden, nosotros dijimos un dicho muy fuerte. El dicho dice, Goy she Shabbat hayav mita. Un gentil que cumplió Shabbat tiene pena de muerte. Obviamente que no has decidido, eso no es alajá. No es que si un goy mañana va a cumplir Shabbat, tenemos que juzgarlo y darle pena de muerte. Al revés, él quiere cumplir Shabbat. Pero la respuesta es, hayav mitah quiere decir que esa persona mismo está condenándose a la muerte. ¿Por qué? Es lo que está pasando hoy en día, es muy sencillo. Imagínense que nosotros vamos a anular el día domingo del país. Es fastidio porque uno quiere dormir en ese día. Pero vamos a suponer que vamos a anular ese día de domingo en el país. Yo creo que más del 50% de los muertos en fin de semana se van a quitar, por lo menos. ¿Por qué? Porque la mayoría es por borracho, por peleas. Porque tienen que trabajar el domingo. Sí. Entonces, si tiene que trabajar el domingo, no va a salir a rumbear el sábado por la noche.
Entonces, no sé qué va a ser viernes por la noche, pero digo, en sábado por la noche no va a salir a romper. Entonces, pero tiene que salir un día. Sale, en Israel también salen, el sábado por la noche salen. Salen a la... No, está full, ¿no? Tel Aviv estaba en Tel Aviv, no es mal Tel Aviv. Entonces, cuando tú vas al puerto de Tel Aviv, full gente. Entonces uno dice, está full, pero está mañana trabajo. Ok, pero hay que salir un día, que no vamos a salir. Entonces, hoy en día, en viernes, casi no trabajan, en día de semana. ¿Sí? Entonces ya la gente sale el jueves por la noche o viernes en la mañana a tomar café con familia y todo eso. Pero ya no hay tiempo, es decir, ya no hay oportunidad que una persona va a rumbear. Entonces hay algunas personas que quieren convertir el horario de Israel como aquí, es decir, hacer que todos los días trabajen más horas y el domingo, incluyendo viernes, y el domingo va a ser libre. Es muy bueno a nivel familiar, pero si sabemos utilizarlo. Si no va a saber utilizarlo, va a haber igual como acá. Es decir, que otra vez las discotecas están full y va a haber violaciones y va a haber esto y va a haber el otro y drogas, todas esas cosas. Entonces, por eso dice Hayav Mitah, él mismo se condena a muerte. Uno mismo se condena a muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer? Está muriendo espiritualmente, me refiero, ¿no? Está haciendo es decir, está causando a él mismo una muerte espiritual. ¿Por qué? Lo que va a hacer es solamente alimentar el cuerpo, que no digo que no es importante hacerlo, pero no podemos ocuparlo 100% solamente en esto. Entonces, si agarramos un día completo que solamente lo asignamos a esto, entonces, o sea, obviamente que hay muchas familias que lo utilizan bien, y no digo que no, pero digo como pueblo, ¿ok? Igual como hay judíos que no lo utilizan bien, se lo están hablando como pueblo, ¿no? Como una forma de vida. Entonces, hoy en día la mayoría del país, porque nosotros conocemos solamente Bogotá, pero si vamos a los barrios, si vamos a los pueblos, y cada uno pelea con la barriga del otro. Es decir, la idea es solamente tomar cerveza y sentar afuera y sin camisa y ver los carros pasando. Es decir, es el día domingo. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ¿dónde está la espiritualidad? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los amigos? Es decir, a nivel espiritual. Ok, entonces, yo recuerdo en Caracas, nosotros vivíamos, al principio vivíamos en la sinagoga misma, ¿no? Entonces había un apartamento allá, y al lado de nosotros había otra sinagoga, y había un conserje, Sí, aquí también dice conserje. Entonces él que, portero. no, pero él también, no solamente el vigilante, el portero, sino él, No, como el todero, el ¿no? vigilante es el de seguridad. Sí. El portero es el que vive ahí. Ah, ok. Entonces el señor todos los domingos, yo recuerdo, todos los domingos, borracho, música, parrilla, todo el mundo viene para allá, un mareo de cabeza. Pero uno dice, Ribono Shel Olam, ¿qué vida es? Sí, ¿qué diferencia hay? Tú estás ahí toda la semana, no que tú trabajas, haces muchas cosas, no hace nada. Entonces, ¿qué pasó el día domingo otra vez? Porque el día domingo es un día asignado, el opuesto del Shabbat. ¿Ok? Entonces, por eso dice aquí... Bueno, hay gente que hace deporte, que hace otras cosas. Por eso No digo... solamente tomar trago y borrar. Por eso digo que hay mucha gente que es bueno, pero otra vez yo digo como una fuente del pueblo. ¿Cómo lo podemos ver? Es muy sencillo. Usted va a la policía, le dice, mire, ¿cuántos muertos hay en la semana? Ah, 4. ¿Cuántos muertos hay el domingo? 100. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es una forma de vida, me refiero. Ahorita que los muchachos el día siguiente salen a correr, sí, pero no sabemos qué hicieron la noche anterior. O sea, hace 2 semanas había un accidente, murieron 4. Entonces, por boberías, ¿no? O sea, un copiloto que estaba seguramente borracho, no está borracho, pero mató a 4 personas. Entonces, ¿qué? Una familia tiene que perder su vida solamente... ¿Sí? Ok, entonces... Pero no me queda claro porque para un no judío cumplir el Shabbat es declaración. Porque él va a interpretar el día de Shabbat de una forma equivocada. ¿Qué significa? El día de Shabbat es un día espiritual. Y el gentil, como no tiene la preparación de los 613 preceptos, que es la combinación entre cielos y tierra, entonces lo que va a pasar con él, que él va a tomar el Shabbat, pero no en una forma adecuada y correcta. Entonces ya se pierde el concepto, ¿no? Entonces lo que va a hacer él lo va a utilizar para mal. Es decir, el Shabbat no solamente que no le va a hacer bien, le va a hacer mal, como vemos ahorita. ¿Ok? Entonces, lo que dice aquí, vamos a leer otra vez el versículo, el texto, perdón. Entonces dice, Velonetato Adonai Eloheinu legoya aratzot, si no le diste a las naciones. ¿Ah?
Gracias. ¿No? ¿Sí? No, gracias. No, gracias. ולא ינחלתו מלכנו לעובדי אלילים. ¿Ok? Es decir, ¿cuál es la diferencia? A nivel nacional, Dios no lo dio a ninguna nación. Y a nivel individual, a un idólatra no puede hacer Shabbat, porque es una contradicción, ¿no? Porque Shabbat representa la fe en Dios. Si soy idólatra, no creo en Dios. No. גם במנוחתו לא ישכנו עגלים. Es decir, en el descanso, llamamos de Shabbat, no pueden morar los arelim, es decir, los gentiles, porque no van a llegar a la conclusión y al objetivo de Shabbat. ¿Por qué? כי לעמך ישראל נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. Es decir, ¿por qué? Porque el Shabbat le diste a quién, al pueblo de Israel. לזרע יעקב אשר בם בחרת, la descendencia de Jacob, que en ellos escogiste, ¿no? Entonces, es lo que dice aquí el texto, que está resaltando otra vez el Shabbat, pero desde el punto de vista de la Torah, ¿ok? Sí, desde el punto de vista de la Torah, porque en Arvit, de otra vez como dijimos, vimos la parte de Dios, por eso empieza ahí, Ataki Dashta et Yom Shvei, ¿recuerdan? Dijimos que Dios santificó el día séptimo, que es el día de Shabbat, y acá en el Shabbat de la mañana, lo que vemos es el punto de vista de la Torah. Okay. De la Torah, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Antes hablamos sobre la santidad en sí de Shabbat. Aquí estamos hablando la consecuencia de la Torah. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de la Torah? Es un comportamiento, ¿no? Es una conducta que tenemos que adquirir. Entonces, Shabbat no es solamente un día sagrado porque Dios lo santificó, sino Shabbat es un día que nosotros tenemos que llevar a cabo el mensaje de Shabbat, que es la Torah, como una guía, para poder aplicarlo en nuestra vida. Hay mucho Yetzer Hara en Shabbat, es decir, hay mucho instinto negativo en Shabbat, a nivel personal y a nivel colectivo. ¿Qué significa a nivel personal y a nivel colectivo? A nivel colectivo, lamentablemente vemos que la mayoría de las peleas en las comunidades ocurren en Shabbat. Siempre es así. Tú no vas a decir porque hay más gente. Eso no tiene que ver. Lo voy a escribir. No. Pero ese siempre es así. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque hay una energía positiva en Shabbat. Entonces el instinto negativo no quiere que haya esa energía. Lo que hace es siembra pelea, siembra odio, siembra... Cada uno quiere tener la razón. Sí, entonces es el problema en Shabbat. Y el día a nivel personal, también el instinto negativo trabaja muy fuerte en Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat uno tiene la posibilidad, el potencial espiritual. Pero el instinto negativo dice, no, tú tienes que descansar porque trabajaste toda la semana. Tú tienes que dormir hasta las 11 y después comer y después otra vez dormir porque está muy cansado. Entonces dormir otra vez a la 1 hasta las 4. Es decir, uno pasa el día de Shabbat durmiendo. Entonces uno dice, sí, la cobija no quiere despertar. Y así es normal. Es un trabajo hasta que algunos en nombre de la Torah lo justifican, ¿no? Dice que el Shabbat es una mitzvah de dormir. Hay algunos que dicen. No es correcto. Hay algunos que dicen esto. Que es una mitzvah de dormir en Shabbat. O es verdad que en Shabbat hacemos la tefila más tarde. Es verdad, porque hay que gozar un poquito más. Entonces uno tiene que dormir un poquito más. Es verdad. Por eso en vez de hacerlo a las 7, hacemos a las 8:30. Pero ya. Si uno está acostumbrado a hacer siesta todos los días, entonces va a sufrir en Shabbat si no lo va a hacer, obviamente. Entonces tiene que hacerlo. Pero si uno toda la semana no hace siesta, entonces ¿por qué en Shabbat sí? O sea, no quiere decir que no entra a la cama. Puede entrar a la cama y leer un libro. Uno puede entrar a la cama y hablar con su esposa. Uno puede entrar a la cama a jugar con los niños. Es decir, pero que sea una ocupación espiritual. Es lo que quiere decir en Shabbat. Y no ocupación física, material. Solamente que el cuerpo como un pedazo de carne. Entonces, eso es el día de Shabbat, ¿no? Por eso dice que es la Torah, es la parte de la Torah. Que la Torah nos enseña cómo podemos aprovechar el día de Shabbat. Ahora, repite aquí dos textos que ya lo vimos en Arvit, ¿no? En Arvit vimos esos textos. ¿Ok? Entonces, yo solamente voy a leerlos, ¿no? Porque ya lo explicamos. Pero hay un cambio pequeño que yo quiero resaltar y ya. ¿Ok? Decimos, Ismehu Malchutach,
שומרי שבת וקורא עונג, עם מקדשי שביעי, כולם ישבעו והתענגו מטווח, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת. Hasta aquí es el texto igual como en la noche. Y aquí está hablando cómo uno goza de Shabbat, ¿no? ¿Recuerda que lo explicamos? Onek Shabbat. Le voy a explicarlo rápidamente, ¿ok? Pero ya está, ya lo explicamos palabra por palabra. Voy a explicar el concepto, ¿no? Nosotros dijimos que el día de Shabbat uno puede llegar a adquirir la alegría. La alegría. ¿Qué significa la alegría? La alegría quiere decir, igual como la palabra paz, que es el equilibrio espiritual. ¿Cómo es el equilibrio espiritual en día de Shabbat? Que en día de Shabbat nosotros logramos gozar también de las cosas materiales. Es decir, Onek Shabbat, lo que se llama Onek Shabbat, es todas las cosas que hacemos, que gozamos, perdón, en Shabbat. Comida, si uno hace una comida especial para Shabbat, cumple la mitzvah de Onek Shabbat, ¿no? Si uno está poniendo una ropa que está gozando en Shabbat, es decir, cualquier cosa física que nosotros hacemos en Shabbat, entonces lo aprovechamos y lo gozamos. Eso se llama Onek Shabbat. Y por medio de esto estamos santificando el día de Shabbat. ¿Ok? Si uno no sabe o no es capaz de utilizar también las cosas materiales, el día de Shabbat, como cosas, llamamos celestiales y no mundanas, entonces no está santificando el día de Shabbat. Entonces, es lo que dijimos, después de entender, desde el punto de vista de Dios, y después de entender también lo que es, desde el punto de vista de la Torah, que es la misma, ¿no? Pero entonces podemos, Kulam isbe'u v'tanegu mituvach, v'shvei ratzita bo v'kidesh, es lo que dijimos, ¿no? Entonces todo el mundo va a gozar el día de Shabbat de todas las cosas que hay. Pero vemos que hay un versículo, solamente una frase, que lo quitamos acá. Si terminamos aquí, Hemdat Yamim, Oto Karata. Si ustedes quieren comparar, pueden ver en página 202, es el mismo texto. ¿Sí? El mismo texto. Es todos los tefilot, vamos a decir esto. Hemdat Yamim Oto Karata, y agregan aquí, en 2.2, el primer párrafo, ¿no? Zecher le Maaseh Bereshit. ¿Ok? Como recordar que la creación del mundo. Y en Shahrit no decimos esa frase. ¿Ven? En Shahrit, cuando terminamos, Hemdat Yamim Oto Karata, y no decimos Zecher le Maaseh Bereshit. ¿Tenemos la diferencia? ¿Por qué? Porque en Arvit no estamos hablando sobre la Torah, lo que estamos hablando sobre Dios. Entonces, como hablamos sobre Dios, todo el Shabbat es para resaltar la existencia de Dios como creador del mundo, ¿no? Por eso decimos, todo lo que hacemos en Shabbat, gozamos en Shabbat, comemos en Shabbat, rezamos en Shabbat, todo lo que hacemos en Shabbat, es para resaltar la existencia de Dios. ¿Y cómo lo definimos? Como el creador, ¿no? Entonces, por eso dice, Zecher le Maaseh Bereshit, recordar la creación del mundo. Pero en Shahrit no es el trabajo nuestro, no estamos tratando de resaltar a Dios el día de Shahrit. Lo que estamos tratando de resaltar es la esencia de Shabbat como está interpretada en la Torah. Entonces no podemos decir Zecher le Maaseh Bereshit porque no es el objetivo de la tefila. El objetivo de la tefilá es cómo poder gozar del día de Shabbat y entender qué significa el día de Shabbat. Entonces el día de Shabbat es un día, como dijimos, Me'en Olam Haba. ¿Por qué? ¿Por qué lo comparamos al mundo venidero? Porque el mundo venidero no va a haber conflicto entre cuerpo y alma. Ustedes saben que hay una discusión grande si va a haber cuerpo en el mundo venidero o no. Nadie sabe, hasta que no va a abrir el mundo venidero no sabemos. Hay una discusión llamamos intelectual. Entonces Maimónides dice que no hay, porque es solamente almas. Y los Mekubalim, es decir, Ramjal, Nachmanides, otros dicen que sí hay cuerpo al mundo venidero. ¿Okay? En la resurrección, unimos nuevamente con nuestro cuerpo y allá llegaremos al mundo venidero con nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, no entre ellos, no importa ahorita si hay o no hay, pero ¿cuál es la diferencia entre ese mundo y el mundo venidero? En ese mundo el cuerpo es un obstáculo, supuestamente, para el reflejo del alma.
El trabajo nuestro es hacer que el alma domine el cuerpo y lo utiliza bien. Pero es imposible llegar a 100% que el alma domina el cuerpo. Es imposible. Por eso pecamos. Pero el mundo venidero, el cuerpo no solamente que no va a ser conflicto, no va a ser obstáculo, sino el cuerpo mismo va a ser una herramienta para el alma de reflejarse. Voy a dar un ejemplo. Aunque no sé si es verdad, pero va a tratar. No sé si es verdad exactamente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un bombillo, ¿no? Bombillo. ¿Bombillo dice? Sí, Cuando tenemos un bombillo, ¿no? Y le ponemos una capa, la capa lo que hace, disminuye la luz de ese bombillo, ¿no? Entonces el bombillo es el alma, y la capa que ponemos, que es poquito oscura, es el cuerpo. No deja que salga la luz 100%. Cada vez que el cuerpo está más oscuro, llamamos que la capa está más oscura, no se ve la luz, hasta que el momento que hay oscuridad, ¿no? Pero la luz está ahí, pero hay oscuridad. Ahorita, ¿por qué el bombillo? Yo lo pensé, no sé si es correcto, ¿ok? Pero ¿por qué el bombillo está formado en esa forma? Es decir, ¿por qué el bombillo generalmente es redondo? ¿No? ¿Y por qué lo formaron eso? ¿Por qué es así? Como un huevo, ¿no? Digamos así, un huevo. Y ahí dentro hay un hilo, ¿no? Los viejos, ¿no? Hoy en día es más avanzado. Un hilo conductor. Sí, entonces se prende esto y hay todo que está alrededor, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo quito esa capa, que es como huevo. ¿Va a haber más luz o menos luz? No, menos. Menos, ¿por qué? Porque no irradia. Es decir, que el cuerpo, cuando le choca, él está expandiendo la luz, ¿no? Yo creo que es así. Es decir, aquí es el mundo venidero. Es decir, el hilito este del conductor es el alma. Y esa capa que hay es el cuerpo. Entonces el cuerpo no solamente que no está frenando la luz, sino está ayudando a expandir la luz más. Esto va a ser el mundo venidero. ¿Entendemos? Yo tomé un buen ejemplo, pero esa es la idea. Entonces la idea es que ahorita, por eso ¿Pero nosotros... eso es en este mundo? En el venidero. El mundo venidero, ¿no? Porque en ese mundo el cuerpo no nos ayuda a reflejar el alma a nivel, es decir, ayudarla. El trabajo nuestro es que por medio del cuerpo o por medio de la vida tratamos de reflejar algo, pero ninguno ve un reflejo de alma aquí. Sí, pero es un reflejo de acción del alma, pero el cuerpo mismo no es una herramienta, es solamente para transportar el alma. Pero el trabajo nuestro es controlar el cuerpo y utilizarlo a la máxima posibilidad para poder que sea, digamos, una capa menos sucia que hay, para poder dejar que el alma refleje. Pero en el mundo venidero, el cuerpo mismo va a ayudar a reflejar el alma. No solamente que tenemos que estar... Aquí lo máximo que podemos llegar, llamamos así, que el bombillo va a dar la máxima luz que él tiene cuando el cuerpo está, llamamos entre comillas, transparente. Pero el cuerpo no ayudó nada. Es decir, esa capa que yo puse sobre el bombillo no ayudó para expandir la luz. Solamente lo que hizo, si está transparente, se ve toda la luz. Es lo máximo que podemos hacer. El mundo venidero no. El mundo venidero, el cuerpo puede aumentar la luz del alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a ser puro. O sea, que sí tiene que haber resurrección con cuerpo. Ok, es una discusión. Me dice que no, bueno, entremos ahorita en esto, pero la idea es entonces, ¿qué significa esto? Ramjal dice algo interesante. Nosotros sabemos que este mundo está escrito que cuando la persona fallece, entonces el alma sube al Gan Eden, ¿no? El paraíso. Y el cuerpo está aquí, ¿no? Entonces la pregunta es si en Gan Eden, si en paraíso, hay avance o no hay avance. Es decir, uno adquirió un nivel X en ese mundo. Cuando llega al mundo venidero, ok, llegó a un nivel X y se está esperando hasta cuándo. Ok, espera hasta que la resurrección. Y en ese tiempo hay progreso o no.
Entonces dice Ramjal que sí. ¿Por qué? Dice Ramjal, interesante, dice Ramjal que aunque nosotros adquirimos en ese mundo, por ejemplo, nivel 5, lo que podemos aprovechar de ese mundo por el cuerpo hasta el nivel 3. Porque el cuerpo nos hace perder. El 5 debería más fácil. No, 10 máximo. Yo digo 5 que estamos bien. Entonces, por ejemplo, uno llegó ahorita a nivel 5. ¿Ok? Cada uno, 6, 7, 8, cada uno llegó a su nivel. Pero uno no puede aprovechar del nivel que adquirió en ese mundo 100%. El cuerpo es un limitante. Exactamente. El cuerpo es limitante. ¿Qué pasa? Pero potencialmente tengo nivel 5. Lo que aproveché de ese mundo es a nivel 3. Está bien, pero tengo en potencial nivel 5. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo va a la tierra y pasa también el proceso de purificación, y el alma pasa el proceso de purificación, y llega después a unirse con el cuerpo, o aunque no llega a unirse, no importa ahorita, pero cuando llega al paraíso, entonces allá está aprovechando, no de nivel 3 que pudo aprovechar de ese mundo, sino está poco a poco subiendo para llegar al nivel potencial que adquirió, que es nivel 5. Yo veo, Rabino, que hay pues, un peligro que la persona que sea creyente en la idea de Ramjal, el Luzzatto. Sí, es Luzzatto. Sí. Dirá, bueno, me quedo aquí y en el mundo venidero haré lo que tengo que hacer. No se puede. No se puede. En cambio, los que somos, porque digo somos, adeptos a Maimónides, o sea, tampoco. Entonces decimos, lo que tenemos que hacer, nuestro potencial está aquí. También Ramjal. Porque el día de mañana no, Ramjal también. No, Ramjal también. Solamente, no creo que no está de acuerdo con esto. Solamente que Ramjal dice que no que allá vamos a tener posibilidad de adquirir más niveles. No. Lo que usted trabajó aquí es lo que vas a conseguir allá. Según todos. La pregunta es si allá hay un mejoramiento, llamamos, según Ramjal dice que sí, yo no creo que también me opina así. Sé que hay un mejoramiento que significa que ahorita yo puedo aprovechar de mi luz, es decir, que adquirí en ese mundo sin el limitante que se llama cuerpo. Es el concepto que dice Ramjal. Exponitos que hay que dar lo máximo en ese mundo. Este mundo. Sí, Ramjal también. Okay. En su libro Derech Hashem lo dice claramente, lo dice que todo lo que nosotros tenemos que hacer en ese mundo, porque es un versículo, entonces nadie puede contradecir. Un versículo que dice Bametim Hofshi, que significa el muerto está libre, llamamos, de mitzvot. Por eso nosotros, por ejemplo, delante de un cadáver no podemos estudiar Torah, porque es una ofensa. Dicen, mira, tú no puedes estudiar así. Por eso cuando vamos al cementerio, si uno se va con los tzitzit afuera, tiene que meterlos. Por eso cuando uno fallece y le ponemos talit, le cortamos las fimias, los hilos. ¿Por qué? Porque no está obligado. Entonces es una ofensa para él. Le ponemos talit y decimos, tú no puedes cumplirlo. Entonces, la idea es que allá no se puede hacer nada. Tehilim por él. O decir una Mishnah, pero por él. Es decir, si es algo para su elevación, no hay problema. Pero si uno quiere estudiar ahorita, no se puede. Entonces, por eso aquí no dice Zecher le Maaseh Bereshit. Es decir, en Sha'arvit sí dice Zecher le Maaseh Bereshit, porque allá sí estamos hablando de, ¿cómo se llama? Estamos hablando, ¿dónde estaba? Estamos hablando de Dios. En cambio acá estamos hablando de Shabbat desde el punto de vista de la Torah. ¿Ok? Y después ya la petición que ya lo estudiamos de Elohim Velabotenu, ¿no? Es lo que pedimos a Dios, que Dios quiera, etc. Entonces, si es un obstáculo en el mundo venidero, el cuerpo no es. No, hay unos que piensan que sí. No, nadie. No es. El mundo venidero hay algunos que piensan que existe el cuerpo, hay algunos que dicen que no existe. Maimónides dice que no existe el cuerpo. Entonces ahí la pregunta no existe, es decir, no hay obstáculo, no hay nada. ¿Por qué? Porque dice Maimónides que allá no vamos a necesitar el cuerpo, es la lógica de él. Porque si el mundo venidero no hay comida, el mundo es diferente totalmente. El cuerpo acá es por necesidad, porque vamos a vivir en ese mundo. El alma sola aquí, ¿qué va a hacer? Nada. Entonces necesitamos el cuerpo como transportador. El mundo venidero que no estamos ese transportador, ¿para qué perder tiempo? Así dice Maimónides. Ramjal dice no, el mundo venidero es un mundo igual como ese mundo. Ok, discusión. Llegaremos ahí.
Ok, entonces, eso hasta aquí vimos la tefila de Arvit, la tefila de Shahrit. Cubrimos, llamamos la santidad de Shabbat, de punto de vista llamamos de Dios. Y ahora vimos el Shabbat de punto de vista de la Torah, como que Shabbat nos enseña. Ok, Be'ezrat Hashem, nos falta solamente Minha. Ok, ahí tenemos Musaf, pero terminamos con primero Minha, ok, para que termine la idea, la cadena, ¿no? Entonces, hacemos Minha y, ok, hacer la próxima semana que viene. ¿Están aquí o...? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces hacemos la semana que viene, creo que la última, ¿no? Pero vamos a la semana que viene y terminamos Minha la semana que viene. Minha es mucho más corta, ¿no? Solamente es un texto. Y ya prácticamente. Vamos a ver si hacemos Minha y No Musaf. tiene Shema.